sección que corresponde al capítulo 1, versículos del 1 al 7, en la versión que corresponde a la Biblia de las Américas. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Después dice Pablo: es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El primer término que llama la atención es que Pablo se autodenomina siervo de Cristo Jesús. Aquí inicialmente tenemos una palabra que tiene que aclararse de acuerdo a diferentes contextos. Hay que recordar que la carta tiene un público mixto. La carta se va dirigida a los romanos, pero en especial a una comunidad que estaba constituida por judíos y gentiles, y que tiene un conflicto interno por el tema del llamamiento que se va a ver en el capítulo 9 al capítulo 11. Y es curioso que el texto en griego literalmente es esclavo, pero también tiene un antecedente, la expresión siervo, en toda la tradición del Antiguo Testamento, donde encontramos que Moisés es el siervo del Señor, los profetas son los siervos del Señor, Josué se le comunica como siervo del Señor. Por ejemplo, Jeremías 7:25 dice: yo he enviado a todos mis siervos los profetas. O sea que estamos hablando de que Pablo hace uso de un término que ya es muy común. O sea, alguien que ha sido designado por Dios para ser siervo. Ahora, ¿siervo de qué? Pero en el horizonte romano, el siervo doulos, que es esclavo, tiene otra connotación más compleja todavía. Porque en el derecho romano el esclavo no era ni siquiera considerado persona, sino una cosa. Que es, digamos, el concepto de la esclavitud que Israel también conoció, pero Israel conoció el concepto de la esclavitud con muchas matizaciones. Por ejemplo, el siervo era persona, se consideraba todavía ciudadano, se seguía considerando hermano, no se consideraba propiedad. Y era merecedor de un trato digno, porque recordemos que Israel conoció el concepto de la imagen y la semejanza del ser humano sin distinción, pero el mundo romano no. Eso es interesante porque habían en medio de esa comunidad tanto judíos que fácilmente podían ubicarse evidentemente en la tradición de los profetas, pero también habían romanos que podrían entender, pero ¿cómo es posible que él esté hablando? Sobre todo si se tiene de presente que Pablo tenía una ciudadanía romana, ¿cómo es posible que él esté hablando de considerarse siervo cuando dentro de la escala social romana eso era lo más humillante de lo más humillante? Entonces, aquí es bien interesante porque él comienza a hablar del tema de siervo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Y aquí quiero hacer un comentario importante sobre el tema del apóstol. ¿Qué es lo que significa apóstol? Enviado. ¿Hay alguna otra concepción un poco más allá de enviado? Mensajero. Bueno, esas son, digamos, el significado base o el primer significado de la palabra a nivel literal. Es un enviado. Pero realmente el concepto va más allá de un enviado o de un mensajero común y corriente.
Y quiero que veamos con detenimiento el tema, porque normalmente nosotros no le damos a esa palabra connotación jurídica, que es un aspecto que es muy importante aquí. ¿Eso por qué? Porque la connotación jurídica le va a dar un elemento de representación. El apóstol es como si fuera la persona misma de aquel a quien representa. Literalmente así lo dice la Mishnah. Dice que el enviado es igual al que le envió. Lo que él habla es como si el que lo envió lo hablara. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en los evangelios cuando el Señor envía a los 12, dice, el que a ellos los recibe, a mí me recibe. Porque el enviado mío es como si fuera yo en persona. Tanto es así que la figura se usaba para casarse a nombre de un tercero. O sea, yo podía, si me iba a casar en un lugar lejano y no podía por alguna razón estar yo mismo presente, yo enviaba una carta de recomendación, este es mi apóstolos. Él firma a nombre mío. Cuando él dice sí, obviamente no se está obligando él, sino que obliga el que le envió. Ese concepto es muy importante porque nosotros sabemos que primero está el mensaje del evangelio del que Pablo está hablando aquí. Ese mensaje tiene una connotación también jurídica. ¿Por qué? Porque los autorizados, los representantes autorizados para transmitir ese mensaje son solo los apóstoles. Y eso se constituía en la base fundamental de la iglesia. Cuando uno entiende un poquito más hasta dónde lleva el término, se entiende que lo principal de la expresión no es el apóstol, sino el de. Lo importante realmente es de quién es enviado. ¿Sí ven? Ahora, el apóstol era un testigo, porque esa es la connotación jurídica que tiene. Tenemos tres elementos aquí. Lo que hoy se le llama querigma, lo que se le llama martiria y lo que se le llama la didaje. Son los términos técnicos que se utilizan para decir el mensaje, pero ese mensaje es un testimonio, el martiria en griego, y es un testimonio que después pasa a ser la enseñanza. Así que la enseñanza que ellos daban o el mensaje que ellos daban no era simplemente, digamos, un anuncio de un evento como el del mensajero normal. El que entrega la carta simplemente transmite algo, pero él mismo no se está comprometiendo con eso. Aquí es diferente. Yo estoy transmitiendo un mensaje del que yo soy testigo y lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo en nombre de un tercero. Eso obliga, o más bien dicho, eso da la idea de que yo me estoy vinculando con aquel que se envió. Eso es algo muy delicado, porque todos sabemos cómo se está utilizando esa expresión hoy. Ahora, ese apóstol iba a ser testigo ¿de qué? Acuérdense que cuando se hizo la sucesión el reemplazo, porque ahí no hubo sucesión, se reemplazó a Judas. ¿Cuáles eran las características de ese apóstol que se iba a escoger ahí? Dice que sea testigo juntamente con nosotros. ¿De qué? De Cristo. Desde una etapa concreta, desde el bautismo hasta la ¿qué? Hasta la muerte y la resurrección. O sea que el requisito tenía que ser testigo, y no cualquier testigo, no un testigo de oídas, sino un testigo de vista. Por eso la carta de Juan también dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocamos. De eso damos testimonio. Testimonio que debería poder ser aceptado incluso en un proceso judicial.
¿Saben? De esa naturaleza. Así que esos dos requisitos nos ubican en que hoy es imposible hablar de un apóstol, porque no podría de ninguna manera cumplir los requisitos que son esenciales para ese tipo de ministerio. Cualquier apóstol hoy tendría que tener más de 2000 años. Y sabemos que eso es imposible. Y además porque esa tradición quedó cerrada en el canon, en el Nuevo Testamento. Ese es un comentario muy rápido sobre ese tema. De la descendencia de David según la carne, que nació. Lo otro que dice es, bueno, el Evangelio de Dios, sabemos que evidentemente el mensaje de Pablo no era de Pablo. ¿Era de quién? De Dios. Y nos da un principio teológico importante. Dice que él había prometido, ¿dónde? Antes. O sea, que no es una novedad. Es el esquema que se sigue es promesa, profetas, cumplimiento, el Mesías. El Cristo del que yo soy siervo, de acuerdo a lo que dice Pablo. Del que yo soy siervo, servidor, ¿para qué? Para la proclamación, y del que yo soy testigo. Así que ahí tenemos la promesa y el cumplimiento, tenemos la unidad de la historia de redención, tenemos la unidad de la Escritura como principios acerca de su Hijo, refiriéndose concretamente a que el mensaje es acerca de su Hijo según la carne. Ahora, ¿por qué Pablo va a decir ahí según la descendencia de David? Que es importante, ¿por qué? Nació según la carne, es decir, resalta la humanidad, ¿cierto? La encarnación, pero también la realeza. Ahora, ¿por qué eso era necesario? Porque más adelante vamos a ver el problema, el conflicto que había en la comunidad entre judíos y gentiles. Y por eso Pablo comienza por ahí. Fue declarado Hijo de Dios con poder, explica por la resurrección. Ya vimos lo que significa el término apóstolos o apóstol. Ese término se conocía en la Septuaginta, o sea, no es un término nuevo que introduce de pronto Pablo. La Septuaginta había traducido la parte de los representantes como el apostelo, lo había traducido del hebreo shaliat, que es representante. Entonces, ahí sí tiene mucho más la connotación jurídica, porque en el griego tiene más la connotación de un mensajero o de un capitán de barco. O sea, alguien que navega y lleva una noticia de un lado a otro. Pero acá tiene una connotación jurídica y eso es muy importante porque se va a constituir en lo que es el fundamento apostólico. El fundamento apostólico tiene, digamos, una vinculación jurídica también. O sea, la iglesia está vinculada. Es como si la doctrina apostólica es, digamos, vinculante a nivel jurídico para la iglesia. Podríamos decir eso. O sea, es como si fuera la constitución. No es algo que la iglesia puede decir, bueno, nos parece bien o nos parece mal. No. Si su testimonio es verdadero, es decir, si su mensaje es correspondiente con la historia, el mensaje se convierte en la base de la enseñanza, en la didaje. Así se llama también un documento del siglo II que se llama la didaje de los apóstoles, pero ya ese es otro documento. Pero la palabra se utilizaba para hablar de la enseñanza, pero era una enseñanza, digamos, oficial, establecida, que tenía, digamos, obligatoriedad jurídica y que cualquiera que se saliera de ese marco de enseñanza no se consideraba como respetando el mensaje o el evangelio. Cuando uno llega a ese punto ya entiende, el versículo 6, por ejemplo, dice, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Ya comienza a hablarle a los gentiles. Ustedes también son llamados, ustedes también el Padre les escogió para decir que los gentiles también entran dentro del plan de la predestinación. Y usa una palabra que no se había, que es, digamos, muy fuerte para los judíos de esa época, porque él dice que los gentiles también son llamados a ser santos. Pero recuerde
que hasta esa época el judaísmo tenía lo que se llamó un código de pureza. Un código de pureza que iba unido a un código de honor y vergüenza, que era muy complicado. Pero en esencia, un pagano, un gentil, era considerado inmundo jurídicamente, por lo tanto, con él no había que tener ninguna conexión. O sea, en la mente de un judío, por definición, un gentil es algo así como el estiércol. Esa era la idea. De algo inmundo en sí mismo. Entonces, ¿cómo es que Pablo ahora dice que no, que ellos no son inmundos, sino que son santos? Ya no son profanos en el sentido de que todo el Antiguo Testamento viene dándole a la palabra profano. Es algo que está fuera de cualquier cosa santa, o sea, destinado al uso común, fuera de cualquier posibilidad de ser santo. O sea, ya ahí, acuérdense de Cornelio. ¿Se acuerdan? Cuando se le presenta, cuando Dios va a enviar a Pedro a Cornelio, ¿qué fue necesario? Una visión, donde 3 veces el Señor le dijera, ves, mata y come, mata y come. Cuando él llega ante Cornelio y se da todo eso, es que él dice, ahora entiendo que a ellos no los podemos llamar inmundos. Pero ¿qué se necesitó para que Pedro cambiara la mentalidad que tenía sobre los gentiles como inmundos? Miren, o sea, lo que se necesitó para eso fue la misma intervención de Dios para que esa barrera entre ellos, y él se lo dice cuando llega, no es muy cortés que uno dijera, tú sabes cuán abominable es para un judío que entre yo en tu casa. Ese fue como el saludo de uno dice, caramba, eso no fue como muy cortés que digamos. Tú sabes que para nosotros es abominable entrar en tu casa y jamás comeríamos contigo. Porque tú eres una persona que es impura. O sea, y no podemos sentarnos en la mesa juntos. Pero Pablo ahora dice de entrada, no, ellos también son santos. ¿Usted se imagina el efecto que eso tuvo que causar en los judíos que estaban leyendo también la carta? ¿Cómo así? O sea, tú nos estás diciendo que somos iguales a ellos, que Dios nos los mira a ellos como nos mira a nosotros. O sea, tú nos estás diciendo que ya no hay ninguna diferencia, no hay ninguna distancia. Eso es difícil para ellos. De tal manera que él viene a decir, ahora a explicar por qué eso es así. ¿Cuál es la razón fundamental de ese cambio? Primero, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, este es el querigma, la proclamación, lo que se proclama. Ahora, ¿qué es lo que se proclama? Lo que está en Corintios 15, que Jesús murió conforme a las Escrituras, que Jesús resucitó conforme a las Escrituras, que esa resurrección fue para nuestra justificación y todo eso. Ese es el mensaje central. Pero acuérdense que el mensaje central tiene 2 aspectos. Uno es el hecho, del cual se da testimonio. ¿Cuáles son los hechos? Jesús murió. Jesús resucitó. Ese es el hecho. Y ellos dicen, somos testigos. ¿Testigos de qué naturaleza? Que lo vimos, que lo tocamos. O sea, tanto así que podemos sostenerlo en un juicio. Y se enfrentaron a muchos juicios. Sí, nosotros lo vimos. Todos, y es más, ellos se atrevieron a decir, todos ustedes lo vieron vivo. Y 500 y más personas lo vimos resucitado. O sea, damos testimonio del hecho. Ese es el testimonio. Ahora, ¿cuál es el significado del hecho? Porque son 2 cosas diferentes. El significado del hecho es, murió y resucitó para nuestra... ¿Ya ven? En Romanos sobre todo usa el término justificación. Y en Romanos nos va a decir que la resurrección es el testimonio de Dios de que aprobó la muerte y resurrección del Señor
como suficiente para la justificación, como para ser considerado justo. Entonces, ahí es donde va unido el tema. El testimonio es el testimonio inspirado además de eso, porque recuerden que el texto que quedó, los evangelios y las cartas, son el testimonio, digamos, desde un aspecto humano. Ellos lo vieron, pero además de eso, el Espíritu Santo, como dice el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo os recordará y enseñará todas estas cosas. O sea que no hay simplemente el relato de un hecho, sino que además de eso, la forma como lo relataron estaba guiada, protegida por el Señor, de tal manera que ese testimonio, podemos decir que es un testimonio inspirado, por lo tanto, infalible, por lo tanto, vinculante. La enseñanza que surge de ese testimonio, por lo tanto, es obligatoria para la iglesia. O sea, no es opcional. Constituye un cuerpo, por eso cuando Efesios habla del fundamento de los apóstoles, está hablando de que esa es, digamos, la piedra sobre la cual se cimenta lo que la iglesia va a transmitir. Y ahí es importante porque, por ejemplo, Corintios habla de lo que yo recibí, eso mismo les enseñé. Esa es la palabra que se usa ahí en griego, si no estoy mal, es paradosis y es tradición y es algo jurídico también. Y si uno entiende que él está hablando desde el lenguaje jurídico del shalíat, del representante legal, es similar al concepto de obligatoriedad de un edicto real. Por ejemplo, cuando el heraldo, que también es una palabra del griego para el apóstol, cuando el heraldo llegaba a un lugar lejano del imperio y comenzaba a leer el decreto del emperador, por ejemplo, romano, yo, Julio César, he decretado para todo mi imperio esto y lo otro. Quien desoía al mensajero se entendía que se estaba rebelando contra el mismo César. Y cuando el mensajero hablaba, nadie se le ocurría decir, ¿qué le vamos a parar bolas a este tipo loco? Todo el mundo entendía, lo que él está diciendo es una ley para el imperio y el que se atreva a actuar en consecuencia, el imperio lo entenderá como un desacato a la autoridad. Bueno, así mismo la iglesia debería leer lo que los apóstoles enseñaron. Viéndolo así, ¿cómo se nota que la iglesia de hoy no ha entendido lo que es la tradición apostólica, ni lo que es el fundamento apostólico de la iglesia? Cuando el apóstol hablaba, Cristo hablaba. Eso es lo que uno debería entender. Esto lo dijo Pablo, sí, pero lo dijo porque Jesús se lo dijo. Y él dice, porque todo el mundo se habla de vuestra fe, pues Dios a quien sirvo, acuérdese, siervo, en mi espíritu, en la predicación ¿de qué? Del evangelio, la buena noticia. Entonces, la buena noticia predicada es que es sobre una persona. Y ahí viene el elemento de la historia. No es un mensaje sobre una moralidad, digamos. Muchas personas creen que el cristianismo es una ética. Obviamente que tiene elementos éticos. Pero lo que Pablo claramente está diciendo aquí es, yo estoy dando testimonio de una persona. De la vida, muerte y resurrección de esa persona. Y esos hechos son el fundamento, por eso el término testigo. Son el fundamento de mi enseñanza. Luego, si esos hechos no fueron reales, ¿la enseñanza qué valor tiene? Es otra fábula más. Por eso los apóstoles se preocuparon, pero dijo, nosotros no estamos enseñando fábulas humanas. Juan, cuando habla del testimonio, también dice, lo que hemos visto, lo que oímos, esto no es una fábula, esto no es un cuento. Pablo también cuando le habla a Timoteo dice, no te dejes guiar por las fábulas
y por toda la mitología esa. O sea, en este mundo se conocía claramente la diferencia entre ser testigo en un proceso judicial. De hecho, el Evangelio de Lucas, cuando dice que tenemos pruebas indubitables, la palabra que se usa es derivado de forenses. O sea, miren que ellos están usando un lenguaje muy jurídico. O sea, yo doy un testimonio de un hecho. No les estoy contando una fábula. No estoy dando la explicación moral del sentido de la fábula. Estoy diciendo que hay un hecho que tiene unido a él un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El del Evangelio. Pero si no tiene una fundamentación histórica, ese mensaje no pasaría de ser otro Homero, otro Esopo o cualquiera de esos literatos famosos de la antigüedad. Otro mito. Pero aquí Pablo no está hablando de eso. Es más, él está hablando de algo vinculante, de tal manera que si esa persona no acepta el testimonio de ellos, el mensaje de ellos, podría comparecer ante la corte celestial por desacato. ¿Ya ven? Dice, la persona que rechaza el evangelio va a ser juzgada como aquel ciudadano que rechazó las leyes del imperio y va a ser condenado por esa desobediencia. Así que si este mensaje es lo suficientemente vinculante como para que una persona vaya a ser juzgada por ella, hay que prestarle atención, ¿no? No es como la noticia o el cuento popular del pueblo, no, porque compromete la vida. Entonces él dice, el evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Dice, porque, perdón, me perdí, que está como lo porque anhelo veros e impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes de ir a visitaros y que hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, por tanto, para con los griegos como para con los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Es la primera expresión. Por su fe. ¿Por qué Pablo tiene que dar gracias a Dios por la fe de ellos? A ver, porque Pablo entiende, dice, doy gracias a Dios por su fe, porque su fe es la obra de Dios, es la única explicación. Porque si no, Pablo dijera, doy gracias a Dios porque ustedes creyeron. No, o sea, doy gracias porque Dios les ha concedido creer, no es una obra suya. Dios es quien los escogió, tanto a ellos, tanto a los judíos como a los gentiles. Los ha elegido, los salvó. Pablo da gracias a Dios por su salvación, Efesios 2:8, ¿se acuerdan? Porque es un don de Dios y eso no es de ellos. Por lo tanto, hay que agradecérselo al Señor. Pablo hace, digamos, un juramento. Dice, Dios me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Y aquí podemos ver las responsabilidades, digamos, que tiene el ministerio. Una de las primeras cosas que hace un ministro del Señor por todos aquellos a los que sirve es, ¿qué cosa? Orar por ellos. Dice, pongo a Dios por testigo de que me he preocupado por ustedes.
y que la preocupación que he tenido por ustedes se ha expresado continuamente en oración por cada uno de vosotros. Así que el amor que Pablo dice profesarles se demostró concretamente en la intercesión por ellos. Y eso también es una guía para nosotros como iglesia. Yo digo que amo a mi hermano, pero en mi oración nunca me acuerdo de él. Ese es un amor sospechoso. Sospechoso de no ser amor. Que no me acuerdo nunca de él. Nunca me acuerdo de sus necesidades. Nunca me acuerdo de sus debilidades. Nunca me acuerdo de ponerlo delante de Dios para que el Señor le siga ayudando. Pablo dice, porque anhelo verlos. Y esto también es algo muy, digamos, muy humano, pero también dice, anhelo veros para impartir algún don espiritual. Como un maestro que era, él veía la necesidad de compartir de la otra etapa, de la didaje, de la enseñanza, de enseñarles, de fortalecer a esa comunidad de fe, de hermanos. ¿Cómo? Enseñándoles. Y ese es otro elemento que uno ve del ministerio. Orar, enseñar. Me preocupo por ustedes, orando por ustedes. Y me preocupo por ustedes pidiéndole al Señor que me ayude a poder ir a ustedes para poder enseñarles, fortalecerles, consolarles. A fin de que seáis, ¿qué? Confirmados, establecidos, cimentados. Y ese es un punto importante, que bien vale, o sea, que tiene muchas implicaciones para la vida de la iglesia de hoy. La iglesia en ese momento y en todas las etapas ha sido, digamos, golpeada por toda clase de viento de doctrinas. Si la iglesia no se preocupa porque los miembros tengan realmente una formación, va a ser muy difícil que crezca una iglesia sana. Por eso Pablo dice, quiero confirmarlos, quiero enseñarlos. Ahora, y son dos cosas. ¿Es responsabilidad de quién? Pues obviamente primero del ministro. Lo que implica que ese ministro debe, pues, estar capacitado para enseñar. O sea, él debe conocer el mensaje del evangelio, el testimonio en el que se funda ese mensaje, y se debe poder enseñarlo de tal forma que arraigue a las personas en la fe. Eso es la responsabilidad de la iglesia. Ahora, ahí corre una responsabilidad paralela, porque si el apóstol es un testigo, quien oye el testimonio debe examinarlo. ¿Se acuerdan? Como los hermanos de Berea. Ser diligentes como los hermanos de Berea. No todos los días se levanta alguien de la muerte. Así que uno debe tener algún criterio de verificabilidad de esa narración, ¿o no? No, resucitó. Ah, bueno, sí, qué chévere, qué bien. Yo por lo general diría, espérate un momento, está sospechoso. ¿Basado en qué? Tú me hablas de que alguien se levantó de la tumba y además de eso me hablas de que Él es el Salvador, que Él es el Creador y que esa resurrección va a tener efectos cósmicos. Ese no es un mensaje que uno a diario le dicen, ¿o sí? Por mucho que ese mundo estuviera acostumbrado o ya ellos estuvieran en un ambiente religioso, sobre todo los judíos, eso no es algo que pasa todos los días. Resucitó. Los muertos resucitan. Me dice, caramba, eso es difícil de creer a menos que yo crea que realmente el que está dando ese testimonio es confiable. Y acuérdense que el Señor llamó a esos apóstoles, ¿para qué? Para que estuvieran con Él, para que después fueran a dar testimonio de lo que Él les dijo. Tanto es así que ni siquiera los que habían sido entrenados en el testimonio creyeron al principio. Cuando el Señor murió, ¿qué fue lo que creyeron los apóstoles? Ya se va a cumplir todo lo que Él nos dijo, que iba a morir y al tercer día se iba a levantar. El mundo salió diciendo, hasta aquí se acabó todo, vamos para la casa. ¿Se acuerdan? Emaús.
Y tú eres el único que no sabe que nosotros esperábamos que él fuera el Salvador, pero lo mataron. Nos vamos para la casa. O sea, uno lo ve y es la expresión de un corazón bien decepcionado del tema. Dice, caramba, perdimos nuestra esperanza. Ni siquiera ellos creyeron lo que el Señor durante todo ese tiempo les había estado enseñando. Y los profetas y todo, hasta que el Señor les abrió ¿qué? Las escrituras, comenzando desde la ley de Moisés, los profetas y los salmos, por donde comenzó Pablo. Lo que yo les estoy diciendo es lo que dicen los profetas. Yo no me estoy inventando nada nuevo. Yo lo que estoy diciendo es que los profetas se cumplieron en el Hijo de Dios. Y ese testimonio es importante y testimonio verificable. Creo que el caso más, digamos, mayor de todos es el de Marcos, ¿cierto? Tomás, perdón, hasta que yo no ponga el dedo, yo no creo. Eso de que se levantó, no estoy como tan seguro. Y el Señor se presenta delante de él y dice, sí, pon la mano, toca. Mira que yo mismo soy. O sea, esa es la base del Evangelio. Y eso es lo que Pablo en Corintios defiende a cabalidad. Dice, miren, si el hecho de la resurrección no aconteció, nosotros somos los más dignos de lástima de todos los hombres sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tendremos una esperanza en la nada, vana, humo. Hebel es la palabra hebrea correspondiente a ese griego. Tenemos una esperanza vaporosa, como la niebla. Cuando se disipa, ya no hay nada. Dice, pero si esto que nosotros decimos, que Jesús murió y resucitó, es cierto, entonces esto va a tener consecuencias sobre todas las personas que hayan rechazado ese testimonio. Eso es serio. Ahora, ¿cuál es la misión esencial de la iglesia desde ese punto de vista? ¿Ser qué? ¿Proclamadora de qué? Del testimonio apostólico. No de mis ideas, sino del testimonio apostólico, porque ese testimonio es vinculante desde esa época hasta hoy. Ese es el tema. Por eso, confirmar en la fe, ayudar en la fe. Ahora, aquí no se trata de un asunto de superioridad, porque si usted ve, aquí el apóstol está diciendo para ser mutuamente confortados. Dice, para que yo les pueda enseñar, pero yo sé que también aprenderé de ustedes. O sea, también seré edificado por el compañerismo de los hermanos. Y eso hace parte de la vida eclesial. Ahora Pablo dice, tengo obligación, o también estoy en deuda. Podría traducirse, con los griegos, con los bárbaros, con los sabios y con los ignorantes. Esta expresión es muy interesante porque la figura es la de un depósito. Si a mí me dan algo para que se lo entregue a Ernesto, yo tengo una deuda en un sentido con Ernesto. Hasta que yo no le haya entregado, yo sigo siendo deudor. Si el que me encomendó, el que me envía, que es el Señor, me dice, tú tienes que dar esta proclamación de mi parte, mientras yo no la dé, yo soy responsable. ¿Se acuerdan? La figura es más o menos la del atalaya. ¿Se acuerdan? Dice, el atalaya vigilante, dice, tú ve y di. ¿Y se acuerdan que dice? Si el atalaya anuncia, viene el juicio, dice, y ellos no hacen nada, dice, bueno, ya el atalaya no es el responsable. Él cumplió con su misión. Pero, si no, el atalaya es el responsable. Si el atalaya se queda callado, entonces ese es el tema. Ahí vemos entonces todo lo que implica la pedagogía a la que está obligada la iglesia. Tengo la obligación de enseñar a sabios y a no sabios.
Es decir, yo debo enseñar a todos, poder dirigirme a aquellas personas que no tienen, digamos, un gran conocimiento y explicarles el Evangelio, pero también de poder dirigirme a los educados y explicarles el Evangelio, hacernos entender con claridad por todos los medios. Digamos que los sabios exigirían de nosotros que podamos responder, o como lo decía Pedro, podamos presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que tenemos. Pero también tener el cuidado pastoral de aquellos que son más débiles, de aquellos que necesitan que se les explique con mayor sencillez. Eso hace parte del cuidado de los necesitados y de la función educativa que ejerce la Iglesia, de una pedagogía que tenga esa claridad, que sepa discernir a quién le estoy hablando y que sepa responder de tal manera que el sabio pueda, digamos, entender la razón de la esperanza, pero que la persona más humilde también pueda entender, o que no tiene, digamos, la misma capacitación, pueda escuchar con claridad el mensaje del Evangelio, el testimonio que se le está dando, para que pueda responder frente a ese mensaje.